Sean todos bienvenidos a esta nueva ocasión. El día de hoy nos encontramos con un nuevo capítulo de nuestro curso de Fundamentos de Programación. Antes de empezar, los recordatorios de siempre, que siempre se me olvida, siempre se me olvida comentarlos. Y es que nada, en primera línea de la descripción tienen nuestro servidor de Discord en caso de que deseen formar parte de la comunidad o quieran llevar sus dudas. También recordar que el apoyo al canal es importante y que tanto un like, comentario o suscripción son bienvenidos pues para yo saber que el contenido está siendo de utilidad y que bueno pues alcance a llegar a muchas otras personas de hoy estoy maluco. Bueno, para continuar con nuestro curso, el segundo tema que vamos a abordar, bueno, de los varios que vamos a abordar, es el estándar output y los mecanismos de salida. Quiero que entiendan que el estándar output, pese a que hacemos referencias a conceptos en inglés, no es más que no es más que la respuesta que nos dan de por sí los programas las computadoras al momento de nosotros ejecutar programas. Aunque bueno, para entender esto primero es necesario entender cómo es que interactuamos con estos sistemas, pues para entender el proceso de lo que es la entrada y la salida de información. Y es que si nos fijamos a cómo funcionan las computadoras a día de hoy, a cómo lo hacían antes, pues pese a las diferencias técnicas, nosotros seguimos empleando el patrón de entrada, proceso y salida. O de forma más común podríamos describirlo como ingreso información y obtengo algo de salida, algo relacionado con esa información u otra cosa. O sea que la única finalidad por la que nosotros interactuamos con estos sistemas, sea un computador, un celular, un reloj inteligente, es para al fin y al cabo manipular información. En el caso del reloj inteligente es mucho más claro, ya que nosotros solemos llevar este tipo de dispositivos para medir, no sé, frecuencia cardíaca. Bueno, lo más común es ver la hora, aunque para reloj inteligente pues se utiliza para muchas otras cosas relacionadas más con la actividad física. Pues antes quiero que entiendan que cuando me refiero a computadora hago referencia a cualquier dispositivo electrónico con capacidad lógica, o sea, que posea un procesador. Esto en términos sencillos, ya que algunos dispositivos no requieren de un procesador, aunque bueno, normalmente se suele asociar a eso gracias al procesador y la capacidad de ejecutar cierto tipo de instrucciones, que es básicamente pues cualquier cosa electrónica a día de hoy, desde nuestros celulares hasta los televisores. Si reducimos a términos muy simples nuestras interacciones con estos dispositivos, ¿qué llegamos a obtener? Que, por ejemplo, que para yo ver un video del curso de fundamentos de programación en YouTube, primero debo decirle a mi celular que quiero abrir YouTube. Vale, le digo, oye, quiero YouTube. Y el acto seguido es como respuesta, abre YouTube. O sea, obtengo lo que busco. Ingresar a YouTube. En el buscador ingreso el nombre del curso y realizo la búsqueda. Aquí interactúa, bueno, tanto mi celular como el servidor de YouTube. Y acto seguido, pues el servidor me genera los resultados y los envía a mi celular y este por último los termina mostrando en pantalla. O sea, al final de cuentas es una interacción de información. Yo quiero algo, la computadora lo procesa y me regresa ese algo, o bueno, lo que busco realmente. Aunque una forma más fácil de verlo es por medio, por ejemplo, de una operación aritmética. Si quiero sumar uno y 2 pues le debo pasar tres datos a la computadora. Pues, por ejemplo, cada uno de los datos a operar, o sea, dos números, y el tipo de operación que quiero realizar. Por último, la computadora me logra entender. Dependiendo del caso, vamos a saltarnos muchas cosas. Entonces, digamos que la computadora me logra entender qué es lo que le estoy diciendo y pues me retorna o me responde con el resultado de la suma, por ejemplo. Y es que al menos para esta interacción es que si pasamos a la historia sin saber pues mucho trasfondo en ella, podemos ver que desde el inicio de la computación ya teníamos mecanismos para la entrada o ingreso de datos, pues porque es una parte fundamental de la interacción. Pero antes no era como hoy en día que nosotros utilizamos los periféricos, que es el hardware de afuera del computador, por decirlo de alguna forma, que nos permite, digamos, ingresar señales. Por ejemplo, el teclado nos permite ingresar letras, el mouse movimientos, la cámara imagen, la impresora. Bueno, la impresora normalmente nos retorna, aunque si tenemos una copiadora, pues la tal, el fax, etcétera. Y es que antes, pues nosotros pasábamos las instrucciones de forma binaria por medio de, por ejemplo, tenemos tarjetas perforadas, que son las que se ven a continuación, las cintas perforadas, que es algo parecido, que siempre son, fijémonos en el tamaño y pues las señales. Normalmente en programación, siempre que nosotros hablamos de nada, nos referimos al cero y cuando nos referimos a, digamos, un huequito o algo, pues al uno. O sea, como lo vimos en el capítulo anterior, como lo vengo diciendo, el sistema binario. Ah, de hecho lo tengo por acá arriba.
Las cintas magnéticas también eran otra forma digamos, de pasarle señales a la computadora para que pues podamos entendernos o bueno, ser como un método de entrada. Antes de que las interfaces de usuario, pues como las pantallas, el estándar output, que es lo que lo llamamos como la salida estándar, o sea, la salida de la información. Recuerden que la salida es que si yo le paso uno y 2 o 1 más 2 que me debe retornar, pues 3, ¿no? Siempre me debe retornar algo de información relacionada a lo que le acabo de pasar. Pues normalmente estas instrucciones se imprimían en papel. De hecho, si nos regresamos acá a las cintas magnéticas, cintas perforadas, nosotros le pasábamos esto y lo que obteníamos era el resultado, digamos, de uno más 2 en un papel, literalmente una impresión, porque era la única forma de decirle a la computadora que nos pasara una información, porque para ese entonces no existían las pantallas. Hasta que fue en 1973 que el Centro de Investigación de Palo Alto Research, esto le suena a muchos, desarrolla ALTO, que es literalmente la abreviación del centro de investigación, que es un sistema operativo con interfaz gráfica que obviamente venía pues, con una pantalla incluida para mostrar el estándar output, o sea, las instrucciones. Ya no era necesario gastar en papel y tinta para saber cuánto era uno más 2, sino que ya lo veíamos completamente digital por medio de una pantalla. Luego llegaría el auge de las interfaces gráficas, ya que era algo muchísimo más práctico, con entregas posteriores como Apple Lisa en el 83, también tenemos el Macintosh del 84 y Microsoft Windows del 85 como una extensión, ojo, una extensión gráfica para MS2. Y es que bueno, si nosotros hablamos de MS2 es algo muy mágico para aquellos que pues apenas estemos ingresando al mundo de la programación y siempre hayamos utilizado Windows. Y es que pues en su momento fue el primer producto de Microsoft. Ya si luego entramos a debatir de que si lo compraron, de que si no es 100% de ellos, da igual, pero fue el primer producto de Microsoft. Y es que pues lo que más tenemos, o bueno, lo más cercano que tenemos bueno, cuando hablamos de MS2 es lo más cercano que tenemos al super tatarabuelo de Windows, o sea, lo que hoy en día estamos utilizando. Que se parece mucho, pues, cuando nosotros, ya vamos a ver una imagen de MS2, y es que pues MS2 era realmente un programa un programa de terminal, o sea, no utilizaba un entorno gráfico y es que el entorno gráfico fue, digamos, la evolución luego de las interfaces gráficas. El entorno gráfico introdujo el mouse e introdujo pues todo lo que vendría siendo objetos en pantalla para poder realizar acciones. Pero antes de eso, cuando nosotros hablamos de interfaz gráfica y hablábamos de pantallas, no nos referíamos a que, vale, Xerox Park trajo, por ejemplo, digamos, las pantallas y ya trajo las interfaces. No, trajo las pantallas y trajo los clientes de línea de comandos, que son los CLI, Linear Command Interface, que era básicamente pues, la información en una pantalla que era puro texto, eran puros caracteres. Y eso es a lo que me refiero con MS2, que era lo más parecido a lo que hoy en día veríamos como, por ejemplo, estoy acá, una terminal. No sé si lo puedo ver acá. Por ejemplo, yo pongo PWD o pongo NeoFetch y me muestra esto. De hecho, pues se podían hacer gráficos. No estoy en Windows actualmente, pero digamos que pues esto es muy parecido al CMD, que era básicamente que yo ingreso algo, le ingreso una información, le ingreso algo, oye, quiero que me ejecutes una instrucción, la envío y el computador me retorna otra cosa, como por ejemplo, pues este programa que me da básicamente información del hardware de mi computadora, pero era lo más parecido a eso. Y pues MS2 pues es lo más parecido a lo que nosotros vemos cuando utilizamos CMD o PowerShell. De hecho, pues cuando Windows se perfeccionó, Microsoft descargó MS2 e introdujo CMD, que era pues una versión todavía muchísimo mejor. Aunque bueno, si quieren ver la historia, yo en la descripción voy a dejar todo este tipo de links. Yo siempre recomiendo para todos mis cursos ver la descripción, ya que en cada video, si vemos temas nuevos, yo actualizo los links. Y de hecho hay una serie, no me acuerdo de qué youtuber era, que hacía una recopilación de cada uno, o bueno, nos contaba la historia básicamente de MS2 y cómo funcionaba. De hecho, si vemos las fechas acá en la imagen, vamos a ver que dice que 2001, del 94 y bueno, es que como iba comentando, a partir de este momento la interacción con las computadoras era por medio del teclado y comandos en consola. Todo lo que hacíamos comúnmente con el mouse cuando interactuábamos con los archivos antes era por medio de comandos y era una forma completamente distinta y obviamente más anticuada de interactuar con las máquinas, pues digamos de aquel entonces. Yo creo que es importante hacer esta aclaración y considero que este capítulo es muy importante, pues porque al menos en mi caso cuando yo aprendí a programar, en un principio no entendía
porque mis programas se mostraban en una cajita negra y por qué no directamente en una interfaz, en una ventana. O sea, yo por ejemplo hacía uno más 2 y yo decía la suma de uno más 2 es 3. Pero yo no entendía porque al yo ejecutar mi programa pues se vería como por ejemplo acá lo ven en la imagen del MS2. Que yo ejecutaba un programa y se veía así, puras letras. Y bueno, ya luego te das cuenta que aunque las terminales se utilicen en entornos de desarrollo de software, pues digamos hoy en día más avanzados, en el uso doméstico era casi impensable y ver como, o bueno, actualmente, ¿no? Porque antes en el uso doméstico también se veían terminales. Y ver esto pues como salida de un programa no resultaba muy práctico. Ya que cuando se hablaban de programa, o bueno, cuando hoy en día nosotros hablamos de programa, nos imaginamos aplicaciones de escritorio o de móvil, páginas web, que es básicamente todo interfaces, gráficos, objetos, colores, etcétera. Pero pues cuando aprendemos a programar, las interfaces, pese a ser importantes, bueno, ya como costumbre del canal, pues pasa todo el mundo vendiendo cuando empiezo a grabar, pero bueno. Lo que iba diciendo es que, pues pese a que las interfaces a día de hoy son muy importantes, no son la prioridad, ya que cuando nosotros aprendemos a programar, pues prima o es más importante la lógica y los resultados que obtenemos gracias a esto. O sea, más adelante en el curso, de hecho, también vamos a ver cuáles son los aspectos básicos que nosotros debemos aprender en un lenguaje de programación, ya que cuando aprendemos a desarrollar no es importante conocer todos los lenguajes de programación, sino especializarte al menos en uno o dos, pero conocer realmente la lógica que hay por debajo, conocer las estructuras condicionales, el uso de variables, referencias, etcétera. O sea, es más importante conocer, como lo vengo diciendo, los fundamentos de programación en dicho lenguaje a saber tantos lenguajes y solo, por ejemplo, saber cómo mostrar un mensaje en pantalla. Y pues bueno, como lo podemos ver evidenciado en la historia, los resultados por pantalla que vemos hoy en día no se comparan a como eran antes con solo textos y comandos. Yo digo que para al menos para cerrar con este capítulo, vamos a experimentar con el standard output, o bueno, la salida ¿cómo lo vengo diciendo? La salida de información con un programa muy sencillo que realicé en tres en tres lenguajes de programación diferentes, pues pero ahora que lo pienso, lo hubiese hecho en el mismo lenguaje de programación, ya que la idea es ejecutar tres programas distintos en uno solo. Cuando yo también hablaba de mecanismos de salida, también pues era lo que básicamente eran las otras formas que utilizábamos anteriormente pues para mostrar los resultados. Antes imprimía, hoy en día también obtenemos, digamos, altavoces para el sonido, las pantallas con entornos gráficos para facilitar la interacción con interfaces, entre otros. Pero digamos que el padre de todos son el estándar output y es algo muy común en cada lenguaje de programación. En un lenguaje de programación, en cada lenguaje de programación se ve un tipo de estándar output diferente. Por ejemplo, en Java nosotros tenemos system.out.println, en Python tenemos print, en JavaScript tenemos console.log, en C tenemos printf, etcétera. O sea, hay diferentes funciones que hacen lo mismo, que es tener una salida de estándar, un estándar de salida básicamente. Se le dice estándar porque es la forma más básica de mostrar información. Entonces, bueno, vamos a pasar al caso. Aquí tengo mi editor. Voy a aumentar un poquito. Así yo creo que es más que suficiente. Y lo que tenemos aquí es lo siguiente. Esto es un script. Bueno, esto es un script, gracias Moto, de JavaScript. No es necesario que entiendan todo en su totalidad. Aquí lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Quiero que hagan caso omiso a la mayoría de las cosas. Y es que yo acá tengo un programa en C que básicamente me va a enviar un mensaje en consola que me dice Hello World from C. Y acá en Python yo tengo otro programa que me ejecuta Hello World from Python. Lo que voy a utilizar es que por medio de JavaScript voy a ejecutar estos dos programas, porque recuerden que un programa básicamente es casi como un archivo independiente. Pero bueno, lo podemos ver mejor evidenciado ya que son lenguajes de programación diferentes, y es que lo mágico de la programación es que podemos mezclar múltiples lenguajes porque a fin y al cabo están desarrollando lógica de software como tal. En este caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy guardando la dirección de los archivos de Python y de C. Acá tenemos index.c, que es como se llama nuestro archivo de C, y tenemos index.py, que es como se llama este. Y lo que vamos a hacer a continuación es ejecutarlos. Yo ejecuto Python con mi programa, de hecho mi programa por terminal Python 3, que es el que se suele utilizar para compilar y, bueno, para interpretar realmente, y GCC, que es lo que utilizo yo para compilar index.c, o sea, poder convertir estas instrucciones a un ejecutable como tal, para, por ejemplo, yo poder ver esto. Entonces quiero que entiendan que la entrada como tal vendría siendo la llamada al programa que voy a realizar,
y la salida va a ser esto de acá. El print que les comentaba anteriormente, esto va a ser la salida estándar, que es la forma más básica que tiene un lenguaje de programación para comunicar información, para pasarnos datos. Entonces acá lo que vamos a hacer es que, bueno, si hay un error, pues que me lo muestre básicamente, y que si no hay un error, me muestre que stdout. Esto es lo más común que van a ver en todos los lenguajes. stdout, que significa Standard Output, que es lo que nos veníamos diciendo como salida estándar. Realmente pues esto es una variable y lo podemos llamar como sea, pero pues por convención se suele decir que, bueno, yo voy a ejecutar este programa y este programa me puede dar tres tipos de resultados. Un error, que vendría siendo por culpa de JavaScript, el standard output, que es la salida estándar correcta del programa, y el standard error. El standard error es otro de los mecanismos de, digamos, de comunicación o de retorno de valores de un programa. Es que el estándar error es que si nuestro programa tiene un fallo en la lógica al momento de ejecutarse, pues eso se le conoce como estándar error, que es muy diferente al estándar output. El estándar error, como su nombre lo indica, solo se dedica a los errores cuando el programa falla, y el estándar output es cuando todo va en orden. Acá solo estoy imprimiendo el estándar output. Si llega a haber un error, pues no lo vamos a poder ver. Y acá lo mismo con C. Estoy ejecutando el compilador, o sea, estoy convirtiendo estas instrucciones a algo que se pueda entender. Ya luego más adelante veremos la diferencia entre lenguajes interpretados, compilados y esto. Entonces lo estamos compilando para poder ejecutarlo, y vamos a obtener que el error posiblemente de JavaScript y el stdout, o sea, la estándar o salida estándar de lo que vamos a obtener. Y ya luego pues estamos llamando a las funciones, los estamos ejecutando. No es necesario entender todo esto a profundidad. Lo que quiero que entiendan es que acá copiamos las direcciones de los ficheros, acá los estamos ejecutando como tal, tanto el de Python como el de C, y acá estamos llamando a las funciones que se utilizan para ejecutarlos. Entonces, si abrimos nuestra terminal, que como lo saben, pues cuando aprendemos desarrollo de software, al menos a mí me pasaba de que, la terminal era algo que se respetaba, que uno casi no lo utilizaba, pero realmente es muy importante para el desarrollo de software. O sea, al desarrollo como tal todavía no han llegado las interfaces. Hay programas que nos permiten facilitar la interacción y toda esa vuelta, pero la línea de comandos o la terminal es lo más común. O sea, es como si estuviéramos regresando en el tiempo. Lo que yo quiero hacer es un parecido a que, por ejemplo, mientras hoy en día nuestra consola de comandos, nuestro CMD, es una ventana o es un programa como tal de nuestro computador, antes el CMD era todo. O sea, tú prendías una computadora y tenías esto a pantalla completa y ya. Hoy en día evolucionamos tanto que se introdujeron las interfaces de usuario, o bueno, las interfaces de escritorios como tal, los escritorios, y pues ya tuvimos las ventanas y todos estos otros tipos de interacción con las computadoras. Pero antes es que es súper chistoso porque a día de hoy tenemos como si fuera un programa lo que antes era literalmente todo un sistema operativo, que era la terminal. Entonces yo acá ejecutaba comandos y tal. Entonces es súper curiosa la comparación porque es verdad. Entonces ahora vamos a ejecutar nuestro programa de JavaScript, y lo que va a hacer este programa es ejecutar otros programas, obteniendo que pues el standard output, o sea, el resultado de esos programas, valga la redundancia, por decir muchas veces programa. Para ejecutar nuestro script de JavaScript, valga la redundancia, le vamos a dar un standard input por medio del teclado en la terminal, que era lo más básico anteriormente. Bueno, realmente antes existían las instrucciones, bueno, recuerden, existían las tarjetas perforadas, las cintas magnéticas, etc. En este caso, le vamos a decir, vamos a ejecutar un programa que se llama Node, y le vamos a pasar el archivo que queremos ejecutar, en este caso index.js. Y esto viene siendo como el estándar input. Estamos diciendo al computador qué es lo que quiere que hagamos. Le damos enter para enviar la señal, y él en respuesta lo que va a hacer es mandarnos, o bueno, va a ejecutar otros programas y va a obtener la salida de esos programas y nos la va a pasar acá. Entonces es algo muy mágico realmente. Acá tenemos en C que ejecutó, bueno, primero ejecutó Python, nos dice hello from Python, y luego ejecutó C y nos dice hello from C, ¿verdad? Nosotros ejecutamos primero Python y luego C. Esto se presta para muchas cosas, digamos, por ejemplo, si nuestro lenguaje de programación es muy lento, digamos que JavaScript es muy lento, que suele pasar, y yo hice una vez una comparación en eso. No me acuerdo si lo mencioné en este curso o en otro, que yo comparaba, me parece que fue en este curso, yo comparaba la velocidad con la que se ejecutaba un script en C y un script en Python. Entonces, si de pronto mi programa necesita hacer una operación muy rápida y estoy trabajando con Python, lo que yo puedo hacer es escribir ese mismo programa en C, ejecutarlo desde Python, y pues obtener ese resultado sin haberlo ejecutado directamente donde Python. ¿Por qué? Pues como saben, los niveles de abstracción, que unos lenguajes son más rápidos que otros, etc. Por lo que espero que este video haya sido de utilidad.
tengamos en cuenta lo que es el estándar output y los mecanismos de salida de datos o de los mecanismos de salida de informaciones, que tengan en cuenta de que desde que nació el software, la principal prioridad era yo ingresar información y obtener información de fondo. Que yo creo que el video se podría resumir en esta slide de aquí, que es input, proceso y output. Y estos son todos los programas. Es que le doy mi canal a alguien que me diga un programa que no siga este mismo patrón. Literalmente le regalo mi canal entero. No sé, dije programa o canal. Le regalo mi canal de YouTube. Se lo regalo si me descubre un programa que no utilice este patrón. Entrada de datos, proceso y salida. Por lo que nada. Yo creo que vamos dejando por aquí. Recuerden apoyar. Canal de, bueno, servidor de Discord en la descripción y nada. Espero que este video haya sido de utilidad y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión. Adiós.